Bueno, hoy vamos a continuar la serie de la carta a los Colosenses y tenemos un tema, pienso yo, no solo un tema importante, pero un tema, yo diría, uno de los temas más importantes de la Biblia. Y se trata de la deidad de Jesús. Deidad significa que es Dios, eso es lo que significa, ¿verdad? Que es Dios. Y mientras ustedes van buscando Colosenses en el capítulo 1, voy a darles una pequeña introducción y luego vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe al estudiar su palabra. Ya hemos explorado los primeros, realmente los primeros 12 versículos de Colosenses 1, donde desglosamos el saludo de Pablo, lo significante que era el saludo de él, como también de Timoteo, y el propósito de la carta. Esta, como he dicho, es una de las cartas más felices que hay, porque las otras cartas pues son de exhortación, casi todas tienen una exhortación o una advertencia. De igual manera esta tiene alguna exhortación y advertencia, pero en su mayoría son afirmaciones que Pablo tiene para esta iglesia, que posiblemente en el momento que estaba escribiendo la carta no la había conocido. Él conocía a Epafras, que era su discípulo. Y de hecho mencionamos la última vez 6 características que describían a Epafras. Número 1, que era un hombre ejemplar, un hombre de Dios ejemplar. Era un amado consiervo de Pablo y de Timoteo. También era un fiel ministro, o sea, la palabra que Pablo usa es diácono, es un fiel servidor en la iglesia de Dios. También número 4, era un portador de buenas noticias, ¿verdad? No era un chismoso o exagerado, sino que llevaba las buenas noticias de sus hermanos a Pablo. Y 5, era un compañero de prisiones de Pablo. Y por último, era un hombre de oración. Y Pablo atestiguó estas 6 cosas importantes que vimos la última vez. Y si quisieran, digamos, revisitar esos temas o no han escuchado esa enseñanza, sería bueno que regresen de nuevo. Todas esas predicaciones están posteadas ahí en YouTube. Hoy vamos a explorar los versículos 13 al 29. Es bastante material realmente para una predicación de este tipo, una enseñanza de este tipo. Pero vamos a leer los versículos 13 al 14 y luego vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta enseñanza. Yo voy a leer de la versión nueva de las Américas y dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Colosenses 1, 13 y 14 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. Ahora miren la definición de qué es redención: el perdón de los pecados. Oremos, hermanos. Amado Dios, mientras abrimos tu palabra, te pedimos que derrames tu espíritu sobre nosotros para que tú ilumines nuestras mentes distraídas con tu incomparable sabiduría. Danos discernimiento para comprender las profundidades de tu palabra y suministranos, oh Dios, sagacidad, perspicacia para aplicarla en nuestras vidas. Oh, que tu Espíritu Santo nos guíe mientras excavamos la fuente de tu conocimiento, abriendo nuestros ojos espirituales para ver las maravillas de tu ley y revelándonos los tesoros escondidos de tu maravillosa palabra. Aumenta nuestra hambre por el pan verdadero y profundiza nuestra sed por el agua que satisface. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pablo dice que Él nos trasladó o nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En griego, la palabra el perdón de los pecados
se refiere, fíjense, a lanzar lejos. Ese es el, digamos, se puede usar, se puede interpretar como lanzar lejos, ¿verdad? Tirar lejos. Al perdonarnos, fíjense, Dios nos está diciendo que Él lanza nuestros pecados tan lejos que ya no dependemos de su satisfacción. Está allí, pero está lejos. Ya no nos domina el pecado. ¿Por qué? Porque Él ha separado de nosotros el veneno del pecado. Y ahora entonces está envuelta nuestra voluntad. Nosotros podemos desear, fíjense, desear la santidad. Debemos desear la plenitud de Dios. Tenemos la capacidad ahora en el Espíritu Santo de poder buscar a Dios. Y aunque a veces tal vez alguien tropiece, con todo se levanta y continúa a la meta que Dios le ha dado. Dios ha separado el pecador arrepentido de su pecado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Salmo 103 verso 12 dice: como está lejos del oriente del occidente, o sea, el oeste y del oeste, del este y del oeste, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. ¿Qué tan lejos están nuestras transgresiones de nosotros? Como el occidente está tan lejos del oriente. Los dos polos, ¿verdad? Los dos polos opuestos. Esta distinción es importante, fíjense, porque Dios, noten por favor esta distinción. Dios redime al pecador, no al pecado. ¿Sí? Una oración puede ser muy sincera en pedirle a Dios: oh Señor, redime nuestros pecados. No hay tal cosa. La Biblia no habla de redimir los pecados. La Biblia habla de redimir al pecador. ¿Qué hace Dios de nuevo con el pecado? ¿Qué hace? Lo lanza lejos. ¿Sí? ¿Qué hace Dios con el pecador? Lo lanza lejos. ¿Y qué hace Dios con el pecador? Lo redime y lo acerca a Él. ¿Se dan cuenta? Dios acerca al pecador a sí mismo y aleja el pecado del pecador tan lejos como sea posible. ¿Para qué? Para que la ponzoña del pecado ya no tenga, digamos, poder sobre él o sobre ella. El pecado anda merodeando, pero ya no tiene el mismo poder. Ya no tiene la misma ponzoña. ¿Por qué? Porque Dios lo ha alejado de nosotros. Y el verdadero arrepentido sabe cuando peca, se siente mal. Pero el que no se ha arrepentido no se siente mal. Aquel que no ha recibido a Cristo Jesús no siente el mismo dolor por su pecado que el que está allá afuera o el que está aquí adentro, pero todavía no ha mostrado arrepentimiento. Hay una diferencia enorme. ¿Sí? Y lo primero que vemos acá, lo que Pablo está diciendo a la luz de esto, él está tratando de enseñarnos, fíjense, el magnánimo Hijo de Dios. Esa es una palabra elegante para el Señor Jesús. Él es magnánimo. Magnánimo significa que es tan grande que no lo podemos describir. Es magno, es enorme, es colosal el Hijo de Dios. Miren cómo lo describe Pablo en el versículo 15. Esta versión dice: Él es, fíjense, no dice que representa, dice Él es la imagen del Dios invisible, y esta versión dice el primogénito de toda creación. ¿Sí? En el griego la palabra imagen es ícone, de donde sacamos la palabra ícono. ¿Sí? Ícone. Los griegos no tenían, fíjense, en aquellos tiempos no tenían imprentas ni cámaras como nosotros. Pero ellos, fíjense, creaban, si ellos querían ver la foto de un bebé o de, yo que sé, una quinceañera, por darles ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos tomaban un poco de barro y cavaban en el barro la imagen de la persona y la enviaban con un mensajero a los familiares lejanos. ¿Sí? Y Pablo está usando ese cuadro. Él está diciendo que él es la imagen. Los griegos estaban claramente entendidos a qué se refería Pablo. Él es la representación completa del Padre, es la foto del Padre. ¿Sí?
Esta fue la misma técnica que eventualmente dio a luz a la moneda, por cierto. Fueron estas imágenes, ¿sí?, con el nombre alrededor, ¿sí?, cavadas en barro, que eventualmente llegaron a ser la moneda. De ahí sacaron ellos, de ahí se inventaron ellos la moneda. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de que en Mateo 22, del 19 al 21, los fariseos tratan de hacer tropezar a Jesús, preguntándole a Jesús si debían pagar impuestos a César? ¿Sí? Jesús les respondió en el versículo 19: traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario, que era el salario de un día, de un jornalero, era el salario mínimo en aquel tiempo, ¿sí? Y le trajeron un denario, donde sacamos la palabra dinero, usted sabe. Le trajeron un denario y les preguntó: ¿de quién es esta imagen? O sea, ¿qué palabra está usando Jesús? La misma. ¿De quién es este ícone? ¿De quién es este ícono? Les dice. Y esta inscripción, epígrafe es la palabra en griego, ¿verdad? Y ellos le respondieron: del César. ¿Sí? Porque ellos reconocieron. Cuando, ¿verdad?, usted mira la moneda, tiene la cara de alguien, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso es que aquí en los Estados Unidos decimos los Benjamines y los Lincolns, porque cada uno de ellos tiene un valor. ¿Sí? Y ellos le dijeron: de César. Entonces él les dijo: pues den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús estaba diciendo que la moneda, fíjense, la moneda que le mostraron le debía su valor a César, porque la moneda tenía su imagen. Y por lo tanto, quien creó esa moneda fue el César, fue su idea, ¿sí? De igual manera, todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús lleva la imagen de Cristo en su corazón y por lo tanto le pertenece a Él. Le pertenecemos a Él. Somos una moneda caminando. Somos una moneda que trae la inscripción, el ícone o el ícono, la imagen de Jesucristo. Y Pablo está diciendo: y el Hijo es la imagen total del Padre. Él es la representación completa del Padre. Jesús después dijo: si alguien quiere ver al Padre, véanme a mí. Por eso dice en Juan 14, 6, dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el que quiere conocer al Padre tiene que venir primero a mí. ¿Sí? Porque Él representaba la totalidad y hoy continúa representando la totalidad del Padre. Entonces no nos ha salvado cualquier diosito enclenque, débil, ¿sí?, sino nos ha salvado el magnánimo Hijo de Dios. Gloria a Dios por ello. Sí, gloria a Dios. Y miren los versículos 16 y 17. Dice: porque en Él fueron creadas, ¿cuántas? Unas pocas cosas. La ropa tuya la creó Él. Sí, pero también ¿qué? Todas. Dice: en Él fueron creadas todas las cosas, dice esta versión, tanto en los cielos, dice, como también en la tierra, visibles e invisibles. A ver, pausemos acá. Mira, ¿sabes tú que ahorita hay cosas aquí invisibles que tú no ves? A ver, échate, respira, a ver. Entró aire invisible a tus pulmones. Dios creó el aire también. Aparte de eso, hay espíritus angelicales acá guardando y cuidando al pueblo de Dios, ¿sí? Mientras estamos acá proclamando la palabra, ellos están también de igual manera defendiendo tu mente distraída para que no te distraigas y que no estés pensando en los frijoles negros, en los colorados o en el desayuno que todavía no has comido, el que ya todavía te comiste y te está poniendo medio adormecido, porque hoy sí te diste un desayunazo de esos grandotes. El Espíritu Santo está acá, pero los ángeles de Dios están también guardando y el Espíritu interpretando esta palabra. Cada vez que nosotros de predicadores nos paramos detrás de este púlpito, confiamos que el Espíritu Santo va a usar nuestras palabras normales. Y que en el momento que salgan de nuestros labios, confiamos de que Él va a habitar nuestras palabras para que cuando lleguen a tus oídos, lleguen ungidas y transformadoras.
Entonces, Pablo dice que Él hizo las cosas visibles e invisibles. Y sigue diciendo, dice, ya sean tronos, dice, dominios, dice esta versión, o poderes o autoridades. Todo, ¿cuánto? Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y dice el 17, Él es antes de todas las cosas, en Él todas las cosas permanecen. Pablo usa acá 4 veces todas, en el original es 4 veces. Él creó todo, lo visible y lo invisible, ¿sí? Lo que está en los cielos y la tierra, pero también Él creó todo trono, dominio, poder y autoridad. Él también ha creado todo esto para Él, por medio de Él y para Él. O sea, lo hizo a su voluntad, no a su antojo, que es diferente, sino a su voluntad. Todo lo que Él hizo tiene un propósito detrás de ello. No lo hizo porque le gustó. Yo no sé si ustedes alguna vez han comprado algo, tal vez compran un cuadro, dice qué bonito, se mira el cuadro, van y lo compran, lo ponen en su casa y no les gustó. Compran, ¿verdad? Muebles, qué lindo, se miran en, ¿verdad? El display ahí en la tienda, qué bonito, me llevo ese. Dice, cuando llega a su casa resulta que el sillón se le bloquea la puerta y después se arrepiente y es muy tarde, ya se lo trajeron. Pero Cristo, sin embargo, hizo todo con un propósito. Cuando Él te salvó, te puso en el reino, te puso en la iglesia, te dio los dones importantes, lo hizo todo perfecto para que tú hoy puedas gozar de la maravillosa presencia de Dios y de su voluntad. Te hizo perfecto, o sea, te metió en el cuadro perfecto. ¿Por qué? Porque Él te hizo, Él te llamó por su propia voluntad, pero también para su propio gozo. ¿Sí? Jesús no solo es el ícono del Dios invisible, Él es también el creador de todo lo existente. Todo lo que existe lo creó el Señor. ¿Sí? En este pequeño poema, ¿verdad? Porque es un poema que Pablo está escribiendo. Pablo está pintando un cuadro de 3 esferas. Fíjense. 3 esferas, está describiendo 3 esferas de lo existente. ¿Okay? La primera es la esfera de la expansión cósmica. O sea, todas las estrellas, desde la luna, el sol, todos los planetas que rodean alrededor de de la galaxia solar, ¿verdad? O más bien del sistema solar, y también dentro del sistema solar nosotros estamos en el sistema de la Vía Láctea. Ustedes saben, nosotros somos solo un sistema de planetas dentro de un marco más grande que se llama la Vía Láctea. Y la Vía Láctea también como la Vía Láctea hay otros sistemas de igual manera. Fíjense que nosotros necesitamos 1 millón, miren, 1 millón de planetas del tamaño de la Tierra para llenar el sol. 1 millón de planetas tierras para llenar el sol. ¿Es grande el sol? Es grandote, ¿verdad? Tanto que aunque está tan lejos como todo, ¿verdad? Como sea, lo vemos. Pareciera que está cerca, no está, pero lejísimos. Sin embargo, fíjense, y esto lo vemos porque el sol es demasiado grande. Es una estrella. Ustedes saben que la diferencia entre un planeta y una estrella es que la estrella está, ¿verdad? Arde de gases, ¿verdad? O sea, tiene flamas. Un planeta no tiene flamas, pero el sol es una estrella y la podemos ver. Y cuando vemos la Tierra comparada al sol, nos quedamos atónitos. Yo no sé ustedes, pero cuando yo veo este cuadro digo, qué pequeños somos. Sin embargo, qué grande es el amor de Dios para nosotros. Pero fíjense, pero el sol, fíjense, él es del tamaño de una pelota de tenis comparado a la estrella Antares. ¿Se dan cuenta ustedes qué tan gigantesco, qué tan grandioso y maravilloso es nuestro Dios? Si para nosotros el sol es wow, o sea, es grandioso, se imaginan ustedes Antares, o sea, no hay manera de calcular aún su tamaño. ¿Sí? ¿Sabían ustedes? Bueno, excluyendo a Superman, ¿verdad? Excluyendo a Superman,
yo preguntaría, ¿algunos de ustedes se atreverían a correr a la velocidad de la bala, de una bala? A ver, y agarrar la bala. ¿Algunos de ustedes? Pues fíjense que la Tierra viaja a una velocidad, fíjense, la Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad 8 veces más que una bala. ¿Es rápido esa velocidad? Y ¿saben lo más maravilloso, hermanos? Que ninguno de nosotros siente los efectos extremos de esa velocidad. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes? O sea, no le queda, o sea, se queda atrás la bomba atómica en cuanto a esa velocidad, o sea, y ni siquiera los huesos, si corriéramos a esa velocidad. Si fuéramos a las Amazonas y contáramos cuántos insectos hay en una milla cuadrada, fíjense que habría más insectos en una milla cuadrada en las Amazonas que habitantes de toda la Tierra. ¿Sí? ¿A cuánto les gustan acá los insectos? Algunos insectos, ¿verdad? Algunos son bonitos, otros son medio feitos, según nuestro entendido. Pero, sin embargo, todos estos tienen su propósito. Aún hasta el mosquito, ¿verdad? Y uno dice, ¿dónde está? Y al otro día aparece un montón, ¿verdad? De picaditas. Y algunos tienen una atracción fenomenal a los mosquitos, ¿verdad? Sí. Tienen sangre dulce o salada o algo así, pero algo tienen raro que estamos picados, ¿verdad? Sí. Pero el mosquito tiene derecho a vivir, también tiene un propósito. Tal vez no saben cuál es el propósito, pero fíjense que el magnánimo Hijo de Dios ha hecho todas estas cosas. ¿Sí? Entonces él trata primero con la esfera, digamos, de lo cósmico. La segunda esfera que Pablo está describiendo es la espiritual. Pablo les aclara a los hermanos en Colosas que todos los tronos, dominios, poderes y autoridades fueron creados en Cristo, dice. O sea que originalmente todo poder y todo trono fue diseñado perfecto. Aún Lucifer, el mismo diablo, era precioso cuando fue, ¿verdad?, de hecho, ¿sí? Por el hecho de que los hermanos en Colosas estaban familiarizados con encantos, brujerías, adoraciones a ángeles y ascetismos, fíjense, Pablo quiere afirmar que la majestad de Jesús reina suprema sobre todos los seres espirituales. De hecho, esa es una de las exhortaciones de Pablo, como antes ya leímos, de que él les dice, tengan cuidado con aquellos que adoran ángeles, les dice. Como que si Dios mismo les ha revelado esas cosas. Y entonces él le dice, todas estas cosas, todos los tronos o dominios, todo poder fue creado en él y para él. Creo que fue Martín Lutero que dijo algo así como, el diablo es un diablo de Dios. O sea, Dios creó al diablo. No lo hizo diablo primero, ¿verdad? Lo hizo bueno, que se convirtió en diablo después. Como algunos... Y voy a decir a algunos de ustedes, algunos de los que están allá afuera, Dios los hizo bonitos, ¿verdad? Cuando usted era bebé decían, ¡ay, qué lindo! Lo besaban y lo besuqueaban. Ahora dice, ni desodorante se pone, ¿verdad? O sea, el diablo era un buen diablo, por así decirlo, ¿verdad? No era el diablo, no era el enemigo, porque eso significa. Pablo quiere afirmar que la majestad de Jesús es suprema sobre todos los tronos, sobre todo ser espiritual. Pablo se refiere, fíjese, a los ángeles, que son seres alados que ministran en la presencia de Dios y son enviados a protegernos de los ataques demoníacos. Esos son los ángeles de Dios, ustedes saben. Son seres alados, todos tienen alas. Todos, cada vez que se escribe un ángel, ¿verdad?, tiene alas. Está descrito así. Pero también se refiere, fíjense, la descripción de Pablo también se refiere a seres alados enviados a influenciar, atacar, poseer el intelecto, las emociones y la voluntad de los seres humanos.
Los llamamos demonios. ¿Sí? Sí, los demonios Jesús los hizo, pero no los hizo demonios originalmente. Los demonios son seres angelicales que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo con su amo llamado Satanás en hebreo y diablo en griego. Por eso le decimos a veces diablo, a veces le decimos Satanás. El poder de Satanás se manifiesta en dos maneras básicas. Una es una manifestación personal, como se acuerdan en Job 1 que se aparece frente a Dios, ¿sí? Es un ser, ¿verdad? Con identidad y un cuerpo espiritual o una creación espiritual, ¿sí? Y vemos en Job 1 que el diablo mismo se aparece ante Dios y se le describe como un hijo de Dios. Es decir, que él fue creado como alguno de sus hijos que lleva el ADN pero está tan lejos de sus valores, ¿verdad que sí? Algunos de sus hijos hoy amanecieron tomados todavía de anoche, algunos tal vez drogados, otros tal vez en la cárcel, pero no fue el diseño de usted como madre o como padre originalmente para ese muchacho, ¿verdad? De igual manera así fue Dios. Entonces vemos que, digamos, Satanás o sus demonios se manifiestan primero personalmente, es decir, como entidades tales. Y segundo, a través de seres humanos a quienes influyen o, digamos, o poseen. ¿Sí? Al igual que los colosenses, nosotros debemos entender, hermanos, que la influencia satánica alcanza aún a los cristianos. Pero quienes han rechazado a Jesús están sujetos al poder sobrenatural de Satanás completamente. Por eso es que cuando, ¿verdad? Pedro le dice a Jesús, Señor, primero, ¿verdad? Daré mi vida por ti, le dice, pero tal cosa no te suceda, hablando de la cruz. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque el diablo lo había influenciado de alguna manera. Este poder sobrenatural, fíjense, infiltra la mente con sugerencias hasta que se convierte en un patrón de pensamiento, el cual desarrolla una perversa forma de vida, ¿sí? Todo lo satánico empieza en la mente, con una sugerencia, ¿sí? Una de las frases que al diablo le gusta usar es: eres muy débil contra el pecado. ¿Sí? No puedes contra el pecado. Date por vencido. ¿Sí? Otra frase es: hey, son 5 minutos. Son 10 minutos. Es 1 hora, no te preocupes, nadie te está viendo. ¿Se dan cuenta? Todo eso empieza con una sugerencia. Hey, ¿sabes qué? Sería mejor que estuviera soltera. Ese hombre que tiene, mira, es un hijo del diablo. Y no sabes que el que te está diciendo es el mismo diablo, ¿verdad? Sí. Y te lo empiezas a creer. Fíjense, todo ataque del diablo empieza con una palabra, una sugerencia mental. Y después, con el tiempo, se convierte en un patrón de pensamiento. Esa es una de las razones por las cuales tenemos mucha gente enferma de la cabeza hoy día. Porque encima de que están, ¿verdad?, albergando pensamientos negativos, denigrantes, destructivos, eventualmente el diablo toma control de su mente, cómo la mente funciona, de tal manera que, por así decirlo, puede hasta llegar a poseer la misma mente del individuo. ¿Sí? Y luego, cuando una persona está poseída, el cuerpo y la mente son invadidos por un parásito espiritual, causando conflicto interno y falta de armonía externa. Primero se nota que dentro no está bien, hay algo desordenado en esta persona. Y después la gente con el tiempo empieza a notar: esta persona está actuando media rara, mi hijo está actuando un poquito raro, mi hija está actuando media rara, mi esposa, no sé, está actuando media rara. No por le caes mal, te cae mal, sino hay veces que efectivamente hay un grado de demonización. ¿Sí? Algunos
no les satisface Dios, van y leen el horóscopo. Dice, cualquiera lo lee, dice. Cualquiera lo hace, todos lo hacen, dice. ¿Verdad? ¿Y qué signo eres tú? Ya hasta saben su signo. ¿Y de qué signo eres tú? Cáncer. No, contigo no. El Piscis y el Cáncer, ¿verdad? No se llevan bien. Bueno, digo, pues yo no sé porque ustedes los expertos, ¿verdad? Los que son expertos en esas cosas. Y entonces le damos, miren, le empezamos a dar cabida al diablo, a los demonios. ¿Aló? Otra manera muy cristiana en el que el diablo se mete es cuando dice, ¿sabes qué? Mira, deja de estar dando los diezmos a la iglesia. Mejor envíaselos a tu abuela. Ella va a estar más agradecida. Mejor envíaselo al fulano de tal. Ellos sí lo van a aprovechar. Pero mira esta gente. Mira cómo se pleitean. Mira. Entonces el diablo usa esas cosas. Quizás tú estás en esa situación. Mejor cómprate los muebles que necesitas para que los hermanos vengan y disfruten, ¿verdad? Tu sala, ¿verdad? Cómprate, no te preocupes, Dios entiende, ¿sí? Y a veces esas cosas parecen inocentes, pero no nos damos cuenta del grado enorme de demonización que llevan esos pensamientos. ¿Aló? Ahora, el hecho de que yo no mencione tu situación específica no significa que está excluida. Tú eres inteligente y aplica el principio de igual manera. Pero al igual que la hipnosis, fíjense, al igual que la hipnosis, la posesión demoníaca no se desarrolla a menos que el individuo disponga su alma. ¿Sí? Y aclaro de nuevo, si una persona no está sujeta a Cristo, está rindiéndose indirectamente a Satanás, está rindiendo indirectamente a Satanás su intelecto, sus emociones, su voluntad. No está diciendo, no está yendo al diablo y le dice, diablo, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy, échale. No, la gente no hace eso. Muy poca gente hace eso. La mayoría de gente opta mejor por rechazar a Jesús y por lo tanto al rechazarlo entonces le dan la bienvenida a una invasión demoníaca. Satanás entró en Judas, uno de los 12 apóstoles, óigame. ¿Aló? Satanás entró en Judas porque el hombre abrió una puerta a los demonios al traicionar al Hijo de Dios. Juan 13:2 dice que durante la cena el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregara, o sea, que entregara al Hijo de Dios. Judas primero abrigó un pensamiento satánico antes de que el mismo Satanás entrara. Cuando una persona abriga deseos sensuales antes o fuera del matrimonio, o abriga odio, o abriga codicia, prepara su mente débil para una fuerte influencia demoníaca y posible invasión satánica. Y Pablo insta a estar conscientes de la esfera demoníaca. Hay demonios. Hay demonios. Y a veces los demonios también vienen a la iglesia. Se sientan a la par y le susurran a su oído. ¿Será? No le creas, es mentira. O ya te dije, no, es que, ¿qué haces acá? Mejor vete. Mira, ha habido ocasiones, una específica, recuerdo una vez que estaba predicando la palabra de Dios y la unción de Dios estaba palpable, de manera que una persona se puso de pie y se fue, y les dije, detengan a esa persona, y cuando le tuvieron, cayó, ¿verdad?, manifestando demonios. Tuvimos que traer a la persona, liberarla de ese demonio, y luego nos contó que efectivamente alguien estaba a la par suya y que lo fue a buscar. Fíjense, que le estaba diciendo algo y le dijimos, nadie se sentó a la par tuya, nadie. Pablo quiere que estemos conscientes de esta esfera demoníaca. La tercera esfera que Pablo está describiendo es la humana, ¿sí? No solo lo cósmico
¿verdad? Lo espiritual, pero también la humana. ¿Saben ustedes que el cuerpo humano es tan complejo que tiene aproximadamente, 120 pelos en el cuerpo? ¿Ustedes saben eso? 120 pelos. Lo que pasa es que algunos somos más chinos que otros, pero igual tenemos 120,000 pelos. ¿Qué estoy hablando? 120,000. Y ¿saben? Tenemos 5 millones de fólicos. ¿Saben qué son los fólicos? Los poritos, esos, los poros. Cada uno de esos poros es una glándula que se crea, ¿verdad? Los contaminantes, no solo sudor, sino los contaminantes. Tenemos, hermanos, 5 millones de poros glandulares para proteger la piel. ¡Qué maravilloso diseño de Dios! ¿Sabían que si escribiéramos en papel la información de una cromosoma, necesitaríamos 4,000 libros de notas escritos en letra de 8 picas. 8 picas picas son un término en imprenta. Esa es la letra más chiquita que hay, o sea, no la más chiquita, 8. Necesitaríamos, hermanos, de nuevo, un aproximado de 4,000 libros de notas para escribir toda la información que tiene una cromosoma. ¿Sí? Cada célula humana tiene 46 cromosomas. Realmente son 23, pero son gemelas, ¿no? Son 46 cromosomas. Fíjense, cada célula. ¿Saben ustedes cuántas células tiene el cuerpo humano? ¿Saben cuántas células tiene el cuerpo humano? ¿Saben ustedes cuántas? Tiene 30,000, fíjense, 30,000 billones de células. ¿Sí? O sea, usted es billonario, vaya. ¿Sí? Ahora, en inglés es 30 trillion, porque en español se traduce, se usa diferente, ¿ok? Pero imagínense esa cantidad. ¿Sí? ¿Y saben ustedes que aproximadamente cada 7 años nosotros tenemos completamente células nuevas? Es maravilloso. ¿Y saben quién creó esto? El magnánimo Hijo de Dios. Lo creó todo. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios por ello. Sí, gloria a Dios. O sea, ¿estamos entendiendo qué quiere decir Pablo? ¿Estamos entendiendo qué quiere decir Pablo? ¿Sí? De nuevo, él dice, porque en él, el versículo 16, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o potestades y autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Pablo está diciendo que hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios, el creador de la expansión celestial, el creador de todo espíritu angelical o demoníaco, el creador de todo ser humano. Hemos puesto nuestra confianza en el que creó todo para él y por él. Si tú no has creído en Cristo, razón tienes de tener miedo que estamos destruyendo la tierra. ¿Sí? Mucha gente con miedo que la tierra se está destruyendo. ¿Por qué? Porque toda su esperanza está en esta tierra. Hasta le llaman madre. A ver cómo le queda. A ver cuando venga el padre, cómo queda la madre. Si tú no has aceptado a Cristo, razón tienes de tenerle miedo a la brujería, a los encantos y todo lo oculto. Si tú aún no has confesado a Jesús, ¿verdad? A Jesús como resucitado, razón tienes de que la enfermedad destruya tu cuerpo. No es nuestro deseo, pero razón tienes de tenerle miedo a la enfermedad. Pero quienes ya pertenecemos a Cristo y le obedecemos, a Pablo nos dice en el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. No solamente creó, todo permanece en Él. Él sigue sosteniendo este mundo, Él sigue sosteniendo tu vida, Él sigue sosteniendo toda dificultad en donde tú estás, ahí Él está sosteniéndote.
todas las preguntas que tienes que todavía no has respondido, la diversidad de problemas que tienes o has tenido, Jesús está allí sosteniéndote para que puedas salir victorioso por su gracia y su misericordia. Él es el Hijo de Dios. Quienes somos de Cristo estamos seguros de que nuestro hogar eterno está más allá de la expansión del universo, mucho más allá del sol, como aquí dice aquella canción. De que no hay diablo ni demonio que pueda poseernos, ni hay enfermedad que nos robe el gozo, porque Cristo es antes de todas las cosas y Cristo sostiene todas las cosas. Él no fue creado porque ya era antes del universo. Él no es sujeto a la influencia demoníaca porque Él ya era antes de todo espíritu. Tampoco es dependiente de la adoración humana, como que si Él nos debiera algo, porque ya Él era antes de crear a todo ser humano. Pero el magnánimo Hijo de Dios, fíjense, también es supremo sobre la iglesia. Miren el versículo 18 al 20, dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la supremacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, o en otras versiones dice toda la deidad, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, dice Pablo, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Ser cabeza se refiere a que Él es la fuente, fíjense, Él es la fuente de todo lo que la iglesia necesita. Dones ministeriales, dones espirituales, doctrina, comprensión y aplicación. Todas esas cosas están en Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es la cabeza, Él es la fuente de todas estas cosas. No solo se refiere a que está arriba, por supuesto Él está arriba, pero Él es la fuente de todo, como el cerebro es la fuente de todo lo demás en el cuerpo. Él es el principio. ¿Sí? ¿Necesitas trabajo? Primero ve a Cristo. ¿Ya tienes trabajo? Primero diezmale a Cristo. ¿Necesitas novio? Primero ve a Cristo. ¿Te gustaría proponer matrimonio a tu novia o ahora al novio, porque las mujeres también lo hacen, ¿verdad? Primero consulta con Cristo, porque no sabes si el muchacho ya lleva cola y cachos. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Primero Cristo, no el abogado. Primero Cristo. Jesucristo murió y fue el primero de entre los muertos, y después de Él también, ¿verdad? Mi padre y mi madre van a resucitar juntamente con Cristo, y de igual manera, si yo he muerto, también voy a resucitar en Cristo cuando Él regrese en su retorno, cuando Él venga en su retorno. Pero hay algo más espectacular. Cuando Jesús nació, toda la deidad de Dios estaba contenida en Él, en este pequeño bebé. Y cuando murió y bajó a donde estaban los muertos, toda la deidad de Dios estaba contenida en Él. Y luego al resucitar ascendió al cielo, donde se sienta a la diestra del Padre, y el Padre se complace en que en Él descanse toda la deidad de Dios, porque Él es la única, o Él es a través de la única persona por medio del cual podemos reconciliarnos. Jesús no solo representa al Padre, pero el Padre le ha dado la autoridad para que Él decida, fíjense, sobre todas las cosas, bajo su majestad, su honor y sin competencia de nadie. Y luego Pablo describe nuestro estado anterior, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Va desde lo grandioso hasta llegar a nosotros. Y dice el versículo 21 al 23. Dice: y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, el verso 22, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes.
sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nos describe a nosotros, después de, ¿verdad?, describir al magnánimo Hijo de Dios, que es supremo sobre toda la iglesia, nos describe a nosotros como seres dependientes de Él. De Él dependemos totalmente y completamente. De Él y de Él solamente.